un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo: papá, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero, llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país, y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: papá, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo: padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: apúrense, vístanlo con la mejor ropa, también pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y se ha encontrado. Y empezaron la fiesta. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? El siervo le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre le dio a preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara, pero él le respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, hacen matar para él el mejor ternero. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero tenemos que celebrar y estar felices, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor, gloria a Dios. Ese tema lo va a dar el hermano Jesús, es un tema que lo va a dar, pero ahora lo vamos a hablar así a grosso modo nomás. El hijo se llama el hijo pródigo, debería llamarse el Padre Misericordioso, porque primero el hijo, ¿cuándo se pide la herencia? ¿Debido o no? ¿Cuándo se recibe la herencia? La muerte. Y este hijo ya lo quiere matar, ¿no? Y así el padre le da la herencia. ¿Por qué le da la herencia? Por amor, ¿no? Por amor. Quiere su libertad, Dios nos da la libertad. Y se va, malgasta todo. Y cuando se ve en la ruina, recién se acuerda de Dios. Así somos nosotros. Cuando estamos mal, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y hasta le echamos la culpa, ¿no? Entonces, se acuerda, regresa, ¿y cómo le espera el Padre? Con los brazos abiertos, hasta corre, ¿no? Vamos a ver, va a haber un tema y el hermano lo va a explicar. Hasta el Padre hasta corre, creo, porque en desesperación, ¿cómo lo ve al hijo? Sabe Dios todo. Hecho una desgracia, porque era cuidador de chanchos. Un judío no podía cuidar chanchos. No sé si hasta ahora lo rechazan a chancho, ¿no? O sea, había caído lo peor. Entonces, vemos ahí el amor de Dios. El
amor de Dios, y quiere contagiar ese amor al hijo mayor. El hijo mayor se cree el favorito, el que se quedó, pero no decía que era de él, parte ya de la herencia, no se creía dueño. Eso es, no se creía dueño. Porque cuando uno se cree dueño, ya es mío, yo sí me siento tranquilo, porque haga la fiesta, no importa, un ternerito, un chanchito, qué sé yo, pero el resto es mío. Pero él no, él se molesta. Ahí vemos pues el egoísmo de nosotros, los hermanos, a veces entre hermanos, cuando los padres prefieren a un hijo y no. Yo creo que los padres quieren a todos, yo tengo uno, ¿no? Pero si hubiera tenido a los dos lo hubiera querido igual. Pero los hijos no sienten igualas. Claro, papás vamos a querer, pero los hijos no. Los hijos siempre están, como dicen, ¿no? Querer a él más o a mí, o cualquier cosita, cualquier detallito siempre están haciendo para decir que lo quiere a él más. A mí no. Siempre sucede eso en los hijos. Es un poco complicado, ¿no? Yo veo en mis hijos es eso. Se cumple la Y palabra. por muchos, ¿no? Se cumple la palabra entonces. Se cumple la palabra de hermanito. Haga oración porque yo he hecho al Espíritu Santo. Muy bien, entonces la semana pasada estábamos hablando acerca de la historia de la salvación. Cómo Dios había hecho pasar la promesa desde Adán y Eva hasta el momento en que Noé se subió al arca, después hubo el diluvio, y después ya prácticamente se retoma el hilo de la historia de la salvación con Abraham. Yo recuerdo que, retomando un poquito el tema, mientras buscan el punto del modernismo, en cierta oportunidad yo iba a una parroquia que dirigían los hermanos agustinos Recoletos, hijos de San Agustín. Entonces, resulta que en una de esas yo estoy en otra misa y un fraile de los mercedarios, llega y hace la homilía, hace esa explicación diciendo que no, que fueron los discípulos que recogieron de la gente que estaba por allí sentada en el césped, en el pasto, todas esas cosas, recogieron entre todos los panes que tenían y bueno, comieron todas las tazas. Y yo se lo dije a esa sabiduría, el padre, un fraile tal, hizo esta homilía y me decía, no, eso no es así, pero me lo dijo así de una forma tajante. Entonces él me explicó, no, es que pasa esto, caramba. Entonces ahí me di cuenta que no siempre uno se debe dejar ir por todas las explicaciones que escucha. Porque igual nosotros, los seres humanos, somos falibles y, por ejemplo, está el caso del Papa Benedicto XVI. Él, por ejemplo, era un sacerdote y era teólogo de los grandes. De hecho, en su época del Vaticano II, él había sido, como decir, asesor del concilio. Pero lo habían puesto de asesor, pero él tenía una cierta idea como modernista. O sea, él tenía ciertas ideas que no eran tan tradicionales. Y entonces resulta que pareciera que hay dentro de la iglesia ciertos grupos de personas que pueden facilitar de que determinada persona con una determinada forma de pensar suba en la escala. Llegue obispo, llega tal, llegue consejero de un concilio, llegue, bueno, anyway, la manera que busquen para ir adelantando ciertas ideas. Pero resulta que la iglesia en su sabiduría, el Papa de su momento, lo que hizo fue, él estuvo como decir en cierta lista, como decir, aparten a estos por ahí, no, cuidado con esto, pero igualito los hicieron ingresar al concilio como asesores. Y finalmente lo que hicieron el papado fue agarrar y tomar al Papa Benedicto, que en ese momento Joseph Ratzinger, y lo envían a una diócesis. O sea, de que él fuera sencillamente un erudito en teología, le dijeron, no, vamos a soltarlo en la cancha.
Vamos a soltar la cancha y vamos a dar el balón a ver qué pasa. Entonces, como decir, no es lo mismo que tú te dediques a los libros y a filosofar y esto y lo otro, y cuando él llega a la diócesis, no me recuerdo si fue en Bonn o en cuál ciudad alemana él le tocó ser obispo, resulta que él llegue y los problemas morales que le llegaban, él, cuando se da cuenta del choque que él había con sus propias ideas, digo, no, pero es que si yo lo aplico como he aprendido yo con el conocimiento que tengo, esto no va a dar buen resultado. Entonces, ese tipo de milagros se dan en la iglesia. Cómo de pronto impulsan a una persona y de repente, porque tiene ciertas ideas entre progresistas o modernistas, como quiera que sea, o que te diría yo, hasta ideas rechazadas, como por ejemplo teología de la liberación, y de repente, ¡pum!, agarran y de repente Dios ilumina a la persona, el Espíritu Santo le da su gracia y dice, no, estoy equivocado. Y entonces ya es después que obispo que se da cuenta, cambia su mentalidad, se enfoca más en lo tradicional y después fue un adalid de la tradición. Si mal no recuerdo, algo así también pasó con el Papa Pío X. Él también tenía esta idea, pero él cuando llega a cierto nivel también se dio cuenta que tenía que adaptarse más bien a buscar la tradición y fue un adalid de la tradición. Entonces, ¿cómo decir que el diablo empuja a alguien, pero si alguien es iluminado, pues cambia todo el juego? Entonces no podemos... Como que lo encamina a lo que es. Claro, porque es que el Espíritu Santo es el que maneja la iglesia. Dios, sin quitarnos a nosotros la libertad, Él maneja la iglesia. Que no siempre sale como perfecto, pero de una u otra manera, lo que nosotros vemos en la realidad es lo que Dios permite. Muchas veces no es lo que Dios quiere, pero Dios lo permite buscando un bien mayor. Es como decir, como Dios vive en un eterno presente. De hecho, los políticos en mi país y en otros países tienen una frase muy famosa que es: el tiempo de Dios es perfecto, que son idioteces, porque es agarrar un concepto muy profundo y utilizarlo con fines políticos, desdibujar la esencia. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer como decir que el tiempo de Dios es perfecto, es que espera tranquilo que Dios va a resolver. No. Lo que quiere decir que Dios vive en el tiempo de Dios es perfecto, es que Él vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado ni futuro. Es como, por decirlo de alguna manera, ustedes han visto un tocadisco o un tornamesa. Entonces fíjense que uno coloca el on play arriba y el disco gira, pero el punto central siempre está en el mismo, está fijo. El punto del tornamesa, el centro, es donde uno encaja el on play y el disco como tal, y él está fijo, él no se mueve. Pero que sucede que si uno fuera a ese punto fijo, no importa cómo se mueva el disco, él tiene acceso a todos los puntos del disco cuando él quiere. O sea, no hay forma en que algo del disco no esté a su alcance. De esa forma lo he podido entender un poco. No importa el tiempo, cómo vaya, para adelante o para atrás, el punto central siempre va a ser el mismo. Entonces Dios lo que permite es porque le va a permitir a él, valga la redundancia, hacer algo por el bien de la humanidad. Aun cuando nos parezca nefasto, bueno, por ejemplo, yo hoy me quedé un poco loco, ¿no? Porque resulta que estaba viendo la historia de un santo que se llama San Edmundo, porque mi hermano se llama Edmundo. Y claro, me interesó porque es el patrono de mi hermano, ¿no? Yo no sabía. Entonces resulta que era un rey, digamos, en el norte de Europa, y llegan los vikingos y le ofrecen que sea su vasallo, pero que rechace a Cristo. Y dice, no, yo no voy a rechazar a Cristo. Lo masacraron, lo decapitaron, y resulta que cuando van a buscar los restos del cuerpo, los restos están incorruptos. Y no conseguían la cabeza, y había un lobo que tenía la cabeza entre las patas. Él estaba cuidando la cabeza de San Edmundo. Cuando llegaron los del reino que vinieron a buscar la parte del cuerpo, el lobo se fue y dejó la cabeza así. Entonces imagínense cómo bueno, pero ¿por qué lo dejaría morir? Bueno, pero es que más bien la muerte para un santo es un premio. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. No entendemos que la muerte no es que es un sufrimiento, no, es que ya estoy comprando el boleto para irme al cielo. Si él hubiera renegado, hubiera vivido triste, sabiendo que había traicionado al Señor. Bueno, ¿de qué valía todo el reino de la tierra si hubiera traicionado al Señor? Y en cambio él tuvo el coraje de decir, esta vida no me importa nada, primero el Señor.
Y entonces hoy recordamos a San Edmundo, pero ¿quién se recuerda el nombre de los que lo mataron? Vemos a todos los mártires en Roma, bueno, apenas se sabe de los ¿cómo es que se llama? De los emperadores, pero los que estaban ahí entre medio, ¿quién se acuerda de los nombres? Si están escritos en los textos de los martirologios, sí sabemos quiénes son, pero del resto, figuras de pacotilla, o sea, figuras vagas, gente sin trascendencia, lo que hicieron fue maldades, entonces se les recuerda por lo malo. Entonces vemos cómo. Eso me pasó el otro día, como yo estoy a veces sola, ¿no? Digo, nadie se acuerda pero lo tenemos a Poncio Pilatos en el credo. Lo tenemos a Poncio Pilatos en el credo. Bueno, y sabes que Poncio Pilato, él fue perseguido y se dice que él como que se envenenó para ya que no lo capturaran. Porque resulta que él, si nosotros nos fijamos en la pasión de Cristo, él va y lo manda a azotar precisamente para que la gente lo vea tan mal, que le dé lástima y no, claro, lo dejen ir. Pero resulta que la tortura fue tal que prácticamente, si no fuera por su propia condición de hijo de Dios, bueno, entonces no, bienvenido. Si no hubiera sido por su condición de hijo de Dios, él hubiera muerto en la flagelación. Entonces ahora resulta que él hace eso para salvarlo a la muerte, pero igual lo manda a condenar. Entonces por esa injusticia, es que él es perseguido. ¿Por qué? Porque él como juez, él dice, este hombre es inocente y me lavo las manos y encima lo manda a torturar para que lo salven, pero igualito lo manda a crucificar. O sea, no hay ni pie ni cabeza en esa sentencia. Porque si tú eres el que está dando la orden, no importara que se cayera el reino, tiene que hacer justicia. No es una conveniencia, y eso lo vemos mucho ahora en la política. Nosotros, digamos, vemos como muchas veces los políticos dicen, no, pero bueno, esto y tal, y con tal de que se obtenga un bien. No podemos buscar un bien de un mal. No, que de una violación tenemos que agarrar y permitir el aborto porque hay un crimen ahí. Claro, pero es que tú no vas a tapar un crimen con otro crimen. Entonces, ¿qué cabeza cabe esa lógica? Yo voy a resarcir a la muchacha, resulta que dándole un asesinato de su cuenta. Y lo que nos dicen muchas veces es que, por ejemplo, las mujeres que sufren aborto, ni siquiera solo los provocados, ¿no? A veces los naturales también, sufren de traición. Hay veces en que el alma de esos niños está rondando a la familia. Hay veces en que esas almas de los niños, los hermanitos, no, que yo tengo un amigo invisible, resulta que es el alma de su hermano y él lo puede percibir. Entonces, todo ese tipo de cosas que se hacen en política por entre comillas, el bien de la sociedad. Mentira. Yo no puedo esperar un bien de un mal. ¿Okay? Vamos entonces a avanzar. Vamos a avanzar un poquito aquí rápido porque ya esto creo que lo veamos un poquito. En cuanto a las sectas o divisiones que se hicieron de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, las suscitaron y promovieron o bien los hombres presuntuosos que abandonaron el sentir de la Iglesia Universal por irse voluntaria y obstinadamente tras algún error propio o ajeno contra la fe. Por ejemplo, Arrio, mucho antes de Calvino, de Lutero, de esa gente, no, que Jesucristo no es Dios. Él es un superhombre, un hombre muy especial, pero no es Dios. Pero si Él no es Dios, entonces, como se lo demostró San Ambrosio, San Ignacio de Antioquía, ¿cómo es que si Él no es Dios, perdona los pecados? Porque el pecado es una ofensa a Dios. Es como que, por ejemplo, el hermano y yo, por un caso hipotético, ¿no? Yo nunca lo quiera. Yo me peleo con el hermano y nos agarramos a golpe. Resulta que él tiene razón y yo estoy equivocado. Y entonces la hermana me dice, ¿sabes qué? Te perdono. Y yo, ay, qué bien, me han perdonado. Ya no tengo problemas con el hermano. Pero ¿cómo si son dos personas diferentes? Lo que opina el hermano es diferente a lo que opina la hermana. Entonces, él como ser humano no podría dar el perdón de los pecados porque él tenía que ser la parte afectada. Entonces, el pecado, no importa el pecado que sea contra la persona, hay pecados que son directamente contra Dios, pero hay otros pecados que son directamente contra la persona, pero también afectan a Dios. Es como cuando tú tienes uno, o los que tenemos hijos,
un hijo se pelea con otro y pum, le pone un ojo morado al otro, le duele al padre, le duele ver esa situación. Y lo primero que dice, no peleen, no tanto, porque esa discusión, ese altercado, esos golpes, le duelen a él mismo. Al padre o a la madre le duele. Entonces, por eso mismo es que Jesucristo se le demostró. Pero él se mantuvo en sus 13 y bueno, sus seguidores pues fueron cultivando esas ideas y muchas veces se quedaban en las sociedades secretas, en las cosas, y lo que se hacía era ir como incubando esos gérmenes de herejía, y cada vez salían más herejías. Y ahorita, por ejemplo, no se crean. Muchas de las, entre comillas, iglesias evangélicas que salen nuevas o unicitarias, todo ese tipo de errores, por ejemplo, los unicitarios son hijos de Aries. ¿Por qué? Porque dicen que el Padre es uno solo. O sea, el Padre es un solo Dios que es el Padre. No un solo Dios en 3 personas, no, es un solo Dios unipersonal. Y entonces ellos dicen que en el Antiguo Testamento tenía la apariencia del Padre. En la época de Jesucristo se tenía la apariencia de Jesucristo. Y después de la resurrección, pues ahora es el Espíritu Santo. Es como que la divinidad o Dios se va mudando de traje. Y eso no tiene sentido. Porque en el bautismo yo les digo, pero entonces quiere decir que en el bautismo nuestro Señor era ventríloco, así como cuando mueven los muñecos y te hacen la proyección de la voz. Entonces, este es mi hijo, entonces era Jesús que estaba haciendo el ventríloco, este es mi hijo, escúchenlo. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, es como limitar a Dios en su poder. ¿Para qué? Para que encajen, lo que yo les dibujo de Dios es para que encajen en las ideas que yo tengo. Cuando debe ser al contrario, o sea, yo tengo que adaptarme a la realidad teológica que hay. Esa realidad que hizo que muchos mártires dieran la vida por eso. Yo no voy a dar la vida por un mero hombre superdotado. Todos esos mártires que en Roma no reniegan, ¿quién va a renegar de una persona? Si es una persona normal, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que ¿estás de acuerdo con fulano? No estoy de acuerdo con eso que dice la hermana o el hermano o tal. No, que da la vida, no, no voy a dar la vida si no estoy de acuerdo. Pero por Cristo al contrario, o yo lo tomo todo o lo estoy dejando. Si yo dejo una parte de Jesucristo que no tome, no acepte, estoy negando. Es como a un padre que tú le digas, no, tú eres excelso, tú eres no sé qué cosa, tú eres lo máximo, tú me has criado, pero no le dices padre. Tú has estado conmigo desde el nacimiento, pero no le dices padre. O bueno, tú fuiste parte de mi nacimiento, pero no dices eres mi madre. Por mucho que lo adorne, estás negando. Entonces ese dolor pues es parte de la herejía. Muy bien. O bien hombres orgullosos y codiciosos de mando. ¿Por qué? Porque vemos por ejemplo el caso de Martín Lutero. Martín Lutero coincidió en una época en que los reyes europeos querían sacudirse la dirección de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque por ejemplo en las cruzadas, vemos cómo las cruzadas, por ejemplo, el Papa llamaba una Liga Santa para defender, por ejemplo, a los ¿cómo es que se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, era un pueblo católico, cristiano, que estaba ahí en Medio Oriente y estaba siendo masacrado por los armenios. Estaba siendo masacrado por los musulmanes. ¿Y qué hizo el Papa? Para defenderlo, llamó a los reyes europeos y dijo, no, vamos a defender a esto y a rescatar los sitios santos. Entonces, por eso fue que se dio ese movimiento de la cruzada. Pero no era por comodidad, porque ¿quién quería ir a pelear por la vida de otro? Entonces era una complicación, pero no lo podían dejar morir porque moralmente iban a acabar con el cristianismo en esa zona. Y aparte estaban tomando los lugares santos. O sea, tú no podías ir al Santo Sepulcro, no podías ir a esto, no podías ir a lo otro. Entonces, estaban limitando que tú pudieras vivir la fe en esos sitios. Entonces, por eso fue que se dieron las cruzadas. No, pero la gente nos quiere engañar ahora. No, que era por poder, que era por... No, si no se hubiera dado la masacre de los armenios, no hubieran empezado las cruzadas. Y entonces, claro, en la época de Martín Lutero, los reyes dijeron, ¿cómo nos sacudimos al Papa? Para que ya no nos dé orden, no nos dé indicaciones. Para no tener que apoyar a la iglesia económicamente, para quedarnos con toda la plata y vernos a hacer nosotros de nuestra camisa un saco. No, pero mira, por ahí hay un hombre que se llama Martín Lutero y tiene una tesis y está en contra de la iglesia. Vamos a apoyarlo. Y
Por eso fue que mandaron hasta escoltas militares y claro, cuando a él lo van a buscar, la Inquisición lo va a buscar, resulta que se encuentra con un contingente de soldados y dice, pero ¿cómo hacemos aquí? Si nos ponemos a pelear pues nos matan a nosotros y no estamos en número para resistir. Entonces, sencillamente lo dejaron bajo el cuidado de ellos por cuestiones políticas y él siguió predicando hasta que finalmente fue excomulgado y bueno, abrió después su iglesia. Él dice que él es reformador, pero él no reforma, él crea otra cosa. Entonces, claro, él se consideraba a sí mismo más inteligente que todos los teólogos de la antigüedad. 1521 por ahí, 1517, si no recuerdo, fue que él agarró y colocó sus tesis, o sea, hizo su cuestión pública y fue apoyado por un príncipe. Imagínense, a los pocos años fue que se dio la aparición, por ejemplo, en Guadalupe, en México. Y obviamente pues un resurgimiento de la evangelización, todas esas cosas. Pero él coincidió con ese periodo y se benefició políticamente. Pero obviamente él no salió al mundo católico, sino que se fueron replegando y muchos políticos, muchos dirigentes, digamos, reyes, condes, etcétera, etcétera, se hacían protestantes y con ellos hacerse protestantes, sus súbditos se hacían protestantes. Entonces, obviamente es mucha el desparpajo de decir que ellos sabían algo que todos los mártires no sabían. Los mártires estaban equivocados. Bueno, cosas así. Que teniéndose por más alumbrado que la Santa Iglesia, le arrancaron una parte de sus hijos para arrancar contra la palabra de Jesucristo la católica unidad. Claro, porque al él separarse y abrir otra tienda aparte, tener otras ideologías, porque él lo dijo públicamente en sus escritos, él no estaba en contra de la moral de la iglesia, eso de las indulgencias, eso era un pretexto nada más. Lo que él quería era tener una nueva doctrina. Él dijo, yo voy contra la doctrina católica, pero ¿cómo vas a ir con la doctrina? Si la doctrina de la iglesia es perfecta. Pero que eso, y es más, él llega en sus escritos ahí mismo a decir que él hablaba con el demonio. Hasta ese punto llega la perversión de la mente, que él no se da cuenta que el demonio lo engaña. De hecho, por eso que a nosotros, si Dios no lo quiera, alguien tiene una manifestación y entiende que es el demonio que le habla, o lo ve, o lo escucha, o lo que sea, el ser humano no puede hablar con el demonio. Es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad intelectual para poder interactuar con él y vencerlo. Nosotros tenemos que rechazar cualquier cosa. Por eso es que San Pablo, por ejemplo, cuando él expulsaba demonios, había el caso uno en los Hechos de los Apóstoles, que había una esclava que era vidente, y entonces sanaba y curaba y hacía cosas, y claro, cuando la ve no habla, no, vamos, sal de ella, expulsa el demonio. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que hacer con el demonio. Por mucho que él nos prometa, no, que te voy, así como le digo a Jesucristo, te voy a dar todos los reinos de la tierra, te voy a dar toda la gloria, te voy a dar esto, te voy a dar... No podemos aceptar, no podemos ni siquiera hablar con él, porque él siempre nos va a engañar. Pero entonces Lutero, con sus ansias de magnificencia, de pensar que era más inteligente que el demonio, imagínense, ¿qué es lo que dice el dicho? El diablo sabe más por qué, por viejo que por diablo, ¿cierto? Entonces nada más que por viejo, ¿cómo le iba a ganar Martín Lutero? El diablo tenía siglos y siglos desde la creación del mundo, todo lo que había aprendido el diablo. Entonces, imposible que alguien le gane solamente por conocimiento bruto, difícil. La única manera es rechazar el pecado, rechazar las insinuaciones, rechazar todo. Porque él siempre, como decía un sacerdote, siempre habrá una buena razón para hacer pecado, para pecar. Ay, no, que esa pobre niña que fue violada, que no se ¡pum! Aborto. Siempre buscan una razón, siempre habrá una razón de peso. No, pero es que mire, que a mí no me pagan las horas extras, yo agarré esto de aquí de la empresa para, ¿cómo es que se llama? Compensar lo que no me pagan, que no me prestan atención, que no me dan ascenso, que no me dan aumento, yo voy, me agarro de aquí de la empresa. Eso es robar. O sea, nosotros no podemos esperar hacer un bien haciendo el mal. Si yo quiero algo, lo pido en justicia y así a la vista de los superiores. Porque a veces hasta una hoja, a veces nosotros pensamos, no, pero estaba en la oficina y agarré una hoja blanca y para llevar a mi hijo que necesitaba en la escuela, o yo que necesitaba algo para mis cosas personales,
que no era del trabajo, eso es robar. Pero el diablo nos dice, no, pero una hoja, ¿qué es una hoja? Si tiene ahí como 2000, 4 remas son 2000 hojas. Sí, va a ser una hoja para la empresa. Pero así sea una hoja, eso no es tuyo. No es para nuestra propia. Diferente que es una cosa del trabajo. Mire, que no, que imprima tal documento y lleve eso a fulano. Claro, yo agarro las hojas de la empresa, lo coloco en la impresora para usar y yo lo llevo. Pero son cosas de la empresa. No, que el lapicero, eso es robar. Entonces, todo ese tipo de cositas, pues uno tiene que estar pendiente porque el demonio siempre nos está tentando y digamos, puede uno caer por considerar que no hay falta y que apenas es una pequeña viveza, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Y cuando hacen inconscientemente, empujando, digamos, y sin darme cuenta, quizás que estuve agarrando, pero si me lo llevé. Pero la iglesia lo que da el camino es que cuando uno tiene, y a mí me ha pasado que yo he hecho algunas cosas y de repente como dicen, me cae el 20, como dicen en algunos sitios, se le prende a uno el bombillo y dice, ay caramba, la hice mal, aquí falta esto. La iglesia nos permite a nosotros, no, que yo agarre 2 hojas o lo que fuera, yo voy y compro una hoja en la librería, en la papelería, pum, y me he hecho loco y traigo a la oficina, pum, y vuelvo a colocar mi hoja ahí, y ya yo restituí lo que yo me había llevado. Me pasa a veces yo cuando voy, estoy en mi ruta de trabajo y de repente, por ejemplo, llego a un supermercado, me voy a los servicios higiénicos y escucho gente que está viendo o escuchando videos y cosas en el baño. Se supone que el servicio higiénico es para que yo vaya a hacer mi necesidad y salga. No es para yo sentarme ahí a ver, porque entonces yo lo que estoy es robando el tiempo. Eso también es una forma de robar. Porque mi patrón me tiene que pagar por un servicio. Yo voy al servicio higiénico por una necesidad biológica. Y ver videos mientras estoy sentado en el sanitario no es una necesidad biológica. Entonces, todos esos pequeñitos detalles tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, a ver aquí, a ver algunos que vamos. Y bueno, como les digo, si uno se da cuenta de que uno hizo mal, uno tiene que restituir. Y claro, al restituir lo que mire, sí, yo agarré tal cosa. Si uno agarra la hoja o lo que fuera, un lapicero, un bolígrafo, lo coloca en su sitio y ya está. Porque no es solamente confesarte, porque tú confesaste y Dios te perdona, pero es como cuando alguien rompe el vidrio de una ventana. Claro. Ya cometiste ese hecho. Claro, pero entonces yo voy y restituyo, ¿por qué? Porque el vecino, por decirte algo, que recibió el balonazo que le patearon, él puede perdonar al niño que pateó la pelota o al muchacho que estaba jugando. Pero alguien tiene que pagar el vidrio, tiene que restituirle su vidrio tal cual estaba. Entonces, tiene que haber como si no hay equilibrio. Entonces, Dios siempre me va a perdonar, pero yo puedo decir, sí, perdóname, yo lo hice mal, pero restituye. Y pasa, por ejemplo, con mucha gente que se queja de la iglesia, no, que la iglesia que recibe dinero de los corruptos, que no sé qué cosa. Claro, porque la iglesia, ¿cómo creen ustedes? Aquí vemos en la parroquia, cuando uno ve la colecta, ¿usted cree que hay 2000 soles ahí en la colecta? No, poca cantidad de dinero, porque entre las características de la zona, de nosotros que somos los fieles, bueno, más aparte que a veces no damos lo que deberíamos, sino que lo que nos sobra, bueno. Echamos 10 céntimos. Uy, sí. Y entonces, bueno, resulta que uno dice, ¿cómo la iglesia entonces mantiene hospitales, auspicios, leprocomio, bueno, cantidad de cosas en los 5 continentes? ¿Por qué? Porque ese famoso Banco Vaticano que de pronto ustedes han escuchado, lo que hace ese banco es, yo agarré y mire, ¿sabe qué? Yo al gobierno de mi país agarré, fui y me robé 100 millones de dólares. Bueno, si usted desea, nosotros le podemos recibir eso. Y lo blanquea aquí, pero la cosa es, él deposita 100, pero en la cuenta sale 50. ¿Por qué? Porque él está dando como, así como Saqueo, que él dijo, yo voy a dar 4 veces a los si él defraudaba algo, yo voy a dar 4 veces lo que defraudé. Bueno, la persona está dando la mitad de lo que defraudó. Entonces ya es un avance, por lo menos. O sea, ya es una muestra de arrepentimiento. Porque si la iglesia le dice, entregue todo, ¿usted cree que los corruptos van a entregar todo?
Pero ya por lo menos si la persona entregó la mitad, imagínense ya un avance. Igual por esa otra mitad no crean que se borra todo. Igual cuando vaya a su juicio particular algo le va a tocar, porque no es tan solo que entregue la mitad. Tiene que restituir completo, pero por lo menos la iglesia permite que haya un canal para que la gente al menos tenga una forma de manifestar que tiene una voluntad de cambiar. Y eso ayuda a los pobres. O sea, A los mismos pobres que fomentaron con ese robo, pues a los mismos pobres se les ayuda con esa misma plata. tener esa voluntad, o sea, como hacer reparación antes. Tener esa intención. Claro, Y que con te esa reparan. intención hago todas esas cosas. Es como, por ejemplo, que yo me vaya a confesar. Como dice, a la vez evitando ya más pecados, pero con los que ha pecado de anteriores, como que está reparando. O sea, el propósito de enmienda. Ajá, o sea. Es como, por ejemplo, no, que yo agarré y ¿cómo te digo? Yo agarré y estoy peleado con mi hermano, no le hablo a mi hermano, yo confieso eso, yo sé que estoy haciendo mal. Pero lo lógico es que yo estoy confesando, tengo que buscar la manera después de que me confiese, antes o después de ir a hacer las paces con mi hermano. Él no me quiere escuchar, no hay problema, yo voy a intentar acercarme a él y decir, bien, yo me equivoqué. No, que no me importa lo que tú dices, nada, yo voy a mantenerme en esa actitud de pedir perdón. No es tan solo confesarme, es cambiar la decencia, porque si no. Bien, a ver. Predicada en nombre de la Santa Iglesia por los legítimos pastores, o sea que hay pastores legítimos y hay pastores que son ilegítimos. Todo aquel que no, que yo tuve un sueño y que eso es un pastor ilegítimo. De hecho, uno cuando estudia ciertos casos uno dice, hay unas cosas que son objetivas y otras cosas son subjetivas. Las subjetivas son las que yo puedo entender y comprender a mis propias capacidades, que dependen de lo que yo deseo. Por decirles algo, subjetivamente yo quisiera ser, ¿qué te diría yo? El mejor papá para mi familia, o sea, para mi hija. Yo quisiera ser el mejor papá, pero eso es subjetivamente. Tendríamos que preguntarle a mi familia a ver qué tanto me desempeño yo bien como papá, para saber objetivamente si lo que yo tengo de creencia subjetiva es lo mismo que el objetivo que se puede verificar. De la misma manera, un pastor que sea subjetivo, un pastor no, porque es que yo escuché una voz, pero el demonio también te puede hablar. A todos el demonio le dice, no, abre tu propia iglesia. Claro, porque entre más división, más cunde el pánico entre la fe y más ¿cómo que se llama? Más problemas. Más debilitamiento de la moral, más todo. Más hecha de ver lo razonable de la Santa Fe. Como hemos podido ver aquí en la catequesis, la fe católica siempre tiene una base de lógica. Por ejemplo, hace algún tiempo escuché yo una historia de, imagínense, una señora que era madre soltera, y tenía una hija, no sé, 16 años, 17 años, y resulta que se van para un culto de un pastor X. Y resulta que el pastor empieza a poner el ojo a la muchacha. Y entonces de repente el hombre le dice, no, mire, ¿saben qué? Le dice a la mamá y a ella, no, yo estoy viendo que yo voy a tener un hijo con su hija y ese muchacho va a ser un gran pastor y no sé qué cosa. Y la mujer se deja embobar y la muchacha se va concubinando con el pastor, teniendo el pastor una esposa. Entonces imagínense cómo el ser protestante te trastorna la mente. ¿Por qué? Porque si lo dice el pastor, así será. Pero aquí en la iglesia no es así, o sea que tenemos un catecismo, tenemos una serie de directivas que precisamente nos ayudan a mantener la fe verdadera. No es tan solo lo que dice un padre, lo que dice un obispo, lo que dice el papa, no, hay una tradición que nosotros respetamos. O sea, no es que no, bueno, porque el papa dice que tal cosa, no, ya va, yo creo que irme a la función porque él también se puede equivocar. ¿Que el papa es infalible? Claro, el papa es infalible, pero cuando habla de moral y de fe, y cuando está de acuerdo con todos los obispos. Es lo que se llama hablar es cátedra. La última vez que se dio eso, si no recuerdo, fue con el dogma de
de la anunciación, de la ascensión de Nuestra Señora. Eso fue en 1950, si mal no recuerdo. Imagínense, desde 1950 ningún papa ha dicho algo que sea infalible. Porque él, como decir, los papas consultan. Miren, ¿a ustedes qué les parece? ¿La Virgen María sí será que fue ascendida en cuerpo y alma a los cielos? Sí. Y hacer la consulta, no, estamos de acuerdo. Perfecto. Sí, vamos a declarar el dogma de la ascensión de Nuestra Señora. Y así. No es que el Papa va, porque a mí me parece que a mí me iluminó el Espíritu Santo. No. Tiene que ser en conjunto con el grupo de los obispos y los cardenales y todo eso. No es que el Papa sí, lo primero que se le atraviesa, tal es palabra de Dios prácticamente. No, aquí no es así. Y bueno, para terminar el cuento de esa familia, resulta que la muchacha va y finalmente tiene una pérdida del niño. O sea, el bebé que estaba esperando, tiene una pérdida, un aborto natural. Y como decir, en la iglesia las trataron a las dos como si hubieran sido lo peor del mundo. Como si eso era parte de un castigo divino, una cosa así. Pero imagínate, primero las van encajonando para que pequen. Una por acción y otra por el encubrimiento y por el mantener eso ahí, como decir, una acción moral como si fuera normal. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a alguien que fuera concubino, que fuera, en tu camino, cásate y bueno, como mandan las cosas. O sea, el amor verdadero no tiene por qué estar escondido ni tal, ni que tú sabes que, ¿cómo es que se llama? Esta relación entre tú y yo no la van a entender los demás, que no. La iglesia son las cosas por el camino real, no hay ninguna vereda, ningún vericueto por ahí, ¿no? Entonces, esas personas vieron ese caso y imagínense eso, la persona va, corrompe su moral. Y encima van y la tratan como lo peor. Porque no hay moral. Muy bien, estos libros escritos con la inspiración de Dios se llaman Sagrada Escritura, libros santos o la Sagrada Biblia. Llámese libros del Antiguo Testamento, los que se escribieron antes de la venida de Jesucristo y los que se escribieron después se llaman el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces vemos cómo parte de la tradición de la iglesia viene de la Sagrada Escritura. Pero muchas veces nos vemos ahora una famosa palabra, no, este libro es apócrifo. Por ejemplo, ahí está muy de moda, en la nueva era hablan mucho de los libros de Enoch, por ejemplo. Pero resulta que son libros posteriores a nuestro Señor Jesucristo que han sido modificados por las mismas corrientes de pensamiento judío para, digamos, colocar ciertas ideas que se llaman lo que se llamaría un falso positivo. ¿Saben lo que es un falso positivo? Sí. Por ejemplo, yo agarro, por decir un caso, y consigo una osamenta de una escuela de anatomía, por no decir un crimen, ¿no? Yo voy, compro una osamenta en una escuela de anatomía, y abro un hueco aquí, como cuando se está construyendo la parroquia, me vengo un sábado así en la noche, abro un hueco en la base de la parroquia, antes que se construyera lo de arriba, y entierro ahí los huesos que estaban en la escuela de anatomía. Yo marco el punto y tengo todo mi cosa. ¿Y qué pasa? A los 10 años digo, miren, tengo una revelación. Esa gente católica ahí agarró y mató a una persona y la enterró. Cuando efectivamente está una osamenta ahí enterrada. O sea, ¿qué será esto? Pero eso es un falso positivo. ¿Por qué? Porque yo mismo fui el que lo enterró. Aparenta ser como que es un crimen, pero el que hizo el crimen fui yo mismo, por eso sé dónde está la osamenta y todas esas cosas. Entonces, eso mismo pasa con las ideas. Yo agarro en 1850 en una sociedad secreta, ya sea masonería, Rosacruces, etcétera, creo un libro o lo hago difundir esa idea. ¿Y qué sucede? Dentro de 50 años digo, no, porque en el libro está tal cosa, y eso debe ser verdad porque me han pasado 100 años y si ha estado ahí. Pero el diablo es el rey de todos los falsos positivos. De hecho, por ejemplo, cuando uno estudia la vida de Buda, por ejemplo, Siddhartha Gautama, que era un príncipe de allá del Medio Oriente, se dice que un elefante, cuando la mamá estaba embarazada de él, se hincó de rodillas enfrente a él, se le hizo reverencia, y que los árboles del bosque se movían. Claro, porque los demonios dijeron, no, si este muchacho que va a estar aquí le damos todas las características, él va a ser una figura que pueda representar un salvador para la humanidad. Entonces, claro, los demonios también tienen poder sobre la materia.
Entonces ellos pueden hacer ciertas cosas como hacer que el elefante se arrodille, o que por ejemplo las plantas se muevan para darle sombra a la mamá de Buda, bueno, cosas tontas, de cierta forma tontas porque ellos pueden hacer los ángeles, caídos. Pero ¿qué sucede? Que la gente se deja llevar por eso porque siempre da la explicación porque no, eso es una fuerza sobrenatural. No, pero también los demonios juegan. Entonces así, sabiendo que hay una sola verdad, o Cristo tiene razón o Buda tiene razón. Pero los dos no pueden coexistir. También otro, ¿cómo es que se llama? Hay otra, en Irán tenían también una escuela clásica de fe, otra no me acuerdo cómo es que se llaman bueno, de hecho que tienen unas ideas locas, por ejemplo, ellos no entierran a los muertos, sino que tienen como decir una especie de espacio cerrado, una especie de círculo grande, con cerca, y ponen los cuerpos ahí. Entonces ellos esperan que los buitres y las aves de rapiña se lleven el cadáver. Entonces imagínate, eso comparado con nosotros como católicos tenemos un cementerio, pero no estamos esperando la resurrección de los cuerpos. Para que cuando nuestro Señor venga al final del mundo, pues ese cuerpo que está en el cementerio o en las cenizas o en el columbario, donde sea, esas cenizas vuelven a tomar esencia y va a haber el cuerpo que nosotros vamos a recibir en la eternidad. Porque en la eternidad, una vez que se termine este mundo, vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo o en el cuerpo y alma en el infierno. Entonces, o es eso, o cómo es que aquellos, ahorita no me acuerdo cómo se llama esa secta, ese grupo religioso, a ellos no les importa el cuerpo, que se lo coman los animales carroñosos. No, que bueno, ¿cómo será eso de que vas a resucitar, vas a tomar un cuerpo si está en el estómago de un buitre, de una cosa de un gallinazo, una cosa loca? Entonces, o ellos tienen razón o nosotros tenemos razón. Pero las dos cosas no pueden coexistir. Y así por el estilo, otros que no, qué sé yo, que la reencarnación también creen. Claro, la reencarnación es otra de las ideas. Sí, pero son ideas también que tienen que ver mucho con el culto oriental. ¿Por qué? Porque primero ven a Dios como limitado. Eso limita a Dios. Porque, por ejemplo, nosotros en la actualidad, ¿por qué tenemos que nosotros reciclar ciertas cosas? Porque nosotros, por ejemplo, no sé si se han fijado, cuando uno tiene un coche y uno dice, no, voy a cambiar la batería del coche. Y te dice, no, si usted trae la batería vieja, le damos un descuento para la batería nueva. ¿Para qué? Para aprovechar el cobre y las demás cosas que tiene la batería, lo van y lo reutilizan. Para no tener que ir a una mina y sacar más cobre y bueno, finalmente eso termina en un basurero. Lo que hace es reutilizar. Entonces, esa idea de la reencarnación tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque ven a Dios como limitado. Que yo esa alma la voy reciclando. Pero antes era muy sencillo, cuando los psicólogos eran psicólogos de verdad, pues sencillamente decían, no, tú lo que estás es loco, tienes un problema mental, porque ¿cómo es que tú eres otra persona? Tú eres tú. No, es que yo, y no sé si se han fijado, pero todos los que les hacen un estudio de ese tipo y que llegan a una conclusión, no, yo era un amigo de mi hermano, por ejemplo, le dijeron, no, tú habías sido un científico ruso, no sé qué cosa. O sea, nadie es esclavo, nadie es, ¿cómo es que se llama?, prostituta en el pasado, nadie es estafador, nadie es asesino de serie, no, todos son príncipes, todos son gente famosa, todos son, que si Cleopatra, que si tal, Nefertiti, Julio César, no, nadie es perraje, todo el mundo es importante en el pasado. Entonces uno entiende ahí que hay una cosa que no cuadra, pues. Nadie era un pirata asesino a sueldo que hasta la mamá lo maldijo, no, nada. Tú eras de lo mejor en el pasado. Y bueno, son ideas que no tienen que ver, porque si hay una reencarnación y finalmente ¿a qué termina eso? Ellos creen que esa alma, imagínense, así como ¿se acuerdan del Señor de los Anillos? Que el anillo de Frodo cae en la lava y se funde, ¿no? Eso es el último deseo de la nueva era. Imagínense la estupidez de que yo me voy a unir con el todo, o sea, te vas a volver nada. Cuando al contrario, lo que dice Jesucristo es, yo les voy a tener una morada donde yo estoy y ahí van a estar ustedes. O sea, tú no vas a perder tu personalidad, tú vas a seguir siendo tú mismo. Ellos no, lo máximo es entregarte al todo, es desaparecer.
como el anillo de Frodo en la lava. Él no ha leído la palabra, hermano, porque Jesús dice, yo voy a ir a prepararles un lugar. Esa partecita no la han leído. No, pero es que lo que pasa es que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque en esas ideas se olvida el pecado. Porque no te dicen tú vas a ser juzgado. No. Tú vas a ir a la eternidad y vas a ir a reencarnar. Y además hay gente idiota, por ejemplo, antiguos compañeros de trabajo que tengo que se metieron a la nueva era. Y ellos dicen, no, es que tú vas a ir reencarnando y después que tú mueres, tú escoges. Tú escoges para dónde vas, si vuelves o sigues avanzando. Pero ¿cómo es eso? Si San Pablo dice, el hombre muere una sola vez y justo después viene el juicio. Entonces, o son ellos los que tienen razón o es San Pablo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Bueno, entonces estamos en el punto 8. Completamos el 7. Vamos entonces a ver qué temas tenemos para hoy, aparte de las cosas de la parroquia.